vivir bien es muy válido, creo que todo el mundo se adhiere con entusiasmo, pero para vivir bien necesitamos producir bien, necesitamos recursos para mejorar la salud, la educación, ¿no es verdad? Las condiciones de vida de cada uno de los bolivianos. Necesitamos recursos, necesitamos cómo pagar, cómo financiar eso. Y eso no tiene nada que ver con capitalismo o socialismo, lo que ustedes quieran, tiene que ver simplemente con la realidad de cómo está construido y organizada las sociedades como tal, ¿no? Tenemos que destruir bienes y servicios, tienen que haber carreteras, tenemos que tener obras que nos permitan un uso sostenible de los recursos hídricos. Ahora más que nunca estamos en esa disyuntiva y ustedes van a ser los ejecutores de muchos planes que tienen que contrarrestar, diría yo, en la medida de lo posible, los efectos del cambio climático, ¿no? Que se nos viene encima, definitivamente. De hecho, en Cochabamba, bueno, siempre hemos tenido en Bolivia una hidrología muy irregular, pero ahora estamos en Cochabamba, por ejemplo, en esos valles, son 3, 4 meses prácticamente que no hay ninguna precipitación. O sea, nosotros estamos condenados, ¿ya? Y a regular las aguas superficiales, y lo que llueve en verano, que es de más, si quieren ustedes, tenemos que regularlo, guardarlo, almacenarlo, para usarlo en las épocas de estiaje, que son por lo menos 7, 8 meses, las épocas de sequía como tal, ¿no es verdad? O sea, tenemos muchas tareas, ¿ya? Y lo principal es que satisfacer todas las necesidades primarias y secundarias de la sociedad. Ahí estamos dirigiéndonos nosotros con ustedes, ¿no es verdad? En los propósitos generales, esto no he querido borrar de esa presentación porque además que está en el plan global, lo que tiene que estar en la web del curso, ¿no es verdad? Tenemos que construir a que necesitamos equipos multidisciplinarios. Y enseguida les voy a mostrar cómo es y por qué necesitamos que seamos multidisciplinarios, donde todos ustedes tienen que conocer y dominar suficientemente todos los diferentes, yo la llamaría ciencias que tenemos en el ámbito amplio de la ingeniería civil como tal, ¿no? Pues nosotros somos los que tenemos que hacer, planificar, diseñar, construir, mantener, y aquí estoy hablando también de administración entonces, ¿no? Y operar infraestructuras básicas como son vías, en general, donde tenemos túneles, tenemos puentes, tenemos viaductos, obras hidráulicas, muy importante, y aquí la geotecnia, lo que vamos a ver ahora, también juega un rol tremendamente importante. Túneles hidráulicos, centrales hidroeléctricas. Actualmente estamos construyendo 2 centrales hidroeléctricas en Bolivia, con un retraso tremendo, pero esperemos que los retrasos no sean tan grandes y que estas 2 centrales, la central de Idirizu, aquí en Cochabamba, a 120 kilómetros, donde ustedes ya han debido ir a ver alguna vez, y las 2 centralitas, 2 caídas hidroeléctricas en el sur de La Paz, en Sudyungas, el proyecto Miguillas, ¿no? O sea, estamos trabajando mucho, y las edificaciones en general, ¿no? Edificaciones en todo sentido para albergar cabalmente los sistemas de salud, los sistemas de educación, la vivienda, que es tan fundamental para acá y que estamos todavía muy mal. Aunque en Cochabamba ustedes ven tanto edificio que se hace, o están medio vacíos, o se los hace simplemente como inversión, pero no estamos resolviendo el problema de la habitación, del techo para cada uno de los bolivianos, ¿no es verdad? Un propósito general, un segundo propósito es tratar de desarrollar, de estimular esa actitud crítica que tiene que tener el ingeniero respecto al diseño y la seguridad geotécnica, las obras de infraestructura. Vamos a hacer mucho hincapié en esto porque es fundamental, ¿no? Hemos visto tantos colapsos ya en el mundo, también en Bolivia mucho se nos oculta, pero tenemos muchas deficiencias o se presentan deficiencias en la práctica misma ya profesional, ¿no es verdad? Y un tercer propósito es dotar a los estudiantes de conocimientos y metodologías actualizadas, ¿no? Que estén al día, pues que estén de acuerdo al estado del arte, como llamamos, ¿ya? De tal manera que ustedes, al finalizar nuestro curso, que va a ser un curso no rápido, diría yo, pero bueno, las condiciones nos obligan a hacer algunos pequeños cambios para lograr llegar al fin del año, al 2022 de diciembre, con todo concluido, ¿no? Y la idea es de que ustedes puedan reconocer
las situaciones y los proyectos en Bolivia donde se requiere el conocimiento, la aplicación de la mecánica y ingeniería de rocas. Tener conciencia de los problemas de nuestro medio, ¿ya? Que están relacionados con la geotecnia y la ingeniería civil. Establecer, y esto es bien importante, ese punto 3 como objetivo general y que debe tener el estudiante, establecer un programa de exploración geotécnica para taludes, túneles, presas. Aquí me voy a permitir, ya que estamos leyendo esto, porque algo falta bien importante aquí, edificaciones. ¿Verdad? Edificaciones. Esa parte es bien importante, creo yo, porque van a trabajar ustedes también en eso. Y de hecho, yo voy a dar por este semestre solamente la materia de Fundaciones 1, lamentando el deceso del ingeniero Martín Duchén, pero le estoy dando otra óptica, porque no quiero hacer hormigón de armado 3. No sé si ustedes ya han hecho fundaciones, muchos de ustedes, y en esa materia se ocupan de hacer hormigón armado. Bueno, ya tienen suficientes materias. Vamos a hacer también hormigón armado, vamos a dimensionar también fundaciones y fundaciones son fundaciones superficiales, seguramente construcciones en hormigón armado, ¿no? Zapatas y vigas y losas íntegras, etcétera, etcétera. Pero no vamos a poner énfasis realmente en la geotécnica, el curso que vamos a hacer este semestre de Fundaciones 1, ¿no? Y ahí juega un rol bien importante donde vamos a ver también específicamente todo lo que es programar una exploración geotécnica, porque un proyecto civil, cualquiera que sea, tiene que conocer muy bien el terreno al cual se transfieren las cargas propias de la estructura y las cargas que trabajan sobre las estructuras, ¿no es verdad? O sea, tenemos que conocer muy bien. Y todo esto cuesta mucho dinero. Hemos tenido mucho problema, yo he tenido por lo menos en tanto proyecto, donde no tenemos los recursos necesarios para hacer una buena exploración geotécnica, porque está mal planificado, porque no hay comprensión de qué hay que hacer y cómo hay que hacer. Qué sé yo, edificaciones, por ejemplo, cuántos sondeos debo hacer, qué tipo de sondeos, a qué distancia tienen que estar, a qué profundidad tienen que estar, porque eso significa dinero, eso cuesta dinero, ¿no? Y tenemos que tener el presupuesto disponible en esa fase de elaboración de estudios, ¿no es verdad? Y aplicar lo que se llama ahora el enfoque gradual para ir obteniendo cada vez más información para poder hacer un buen diseño razonable que cumpla los requerimientos de seguridad técnica, pero además, que es bien importante, que cumpla los requerimientos también de economía, ¿no? Tenemos que buscar siempre de hacer diseños técnico-económicamente óptimos como tal, ¿no? Después vamos a describir los ensayos requeridos para la roca, como no han visto muy poco, ustedes han visto muy poco de roca, y el comportamiento mecánico de la roca y también del macizo rocoso, ¿no es verdad? Y finalmente, recolectar datos en el campo. O sea, todo esto lo hemos plasmado en el programa de la materia que vamos a tener ahora, ¿ya? Aparte que es bien importante que no les han explicado desde mi punto de vista muy bien lo que es la ley constitutiva, que es la parte experimental importantísima en el campo de la idealización del comportamiento de materiales, sobre todo materiales naturales como son los suelos y las rocas y el macizo rocoso como tal. Pues vamos a entrar a aplicar todo esto para resolver excavaciones superficiales, que son taludes, obras subterráneas y vamos a llegar finalmente a concebir, ¿ya? El diseño conceptual de un túnel o de un talud también puede ser, establecer capacidades de campo, o sea, de capacidades de rotura, estados últimos, el desarrollo de fundaciones en macizos rocosos, y finalmente voy a hablarles algo sobre la cimentación de presas de material suelto y de hormigón, ¿ya? O sea, tenemos harto que hacer, harto que ver, con la idea de que estamos prácticamente casi en la última materia del campo de la geotecnia, donde tenemos que redondear un montón de conceptos y aprender cuál es el estado de conocimiento y metodologías, el cómo, pero no el cómo como si nos estuvieran amaestrando para hacer
hacer autómatas, ¿no? Que es lo que normalmente se hace todavía en San Simón, porque no se enseña, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, a pensar, a razonar, sino se enseña a hacer automático, autómata, ¿no? Que seguir un procedimiento sin entender, ¿no? La cosa es usar una fórmula que no se sabe de dónde viene, por qué está ahí esa fórmula, y aplicarla, ¿no? Y ahí, claro, cuando uno sabe de dónde vienen las cosas, tiene el peligro de cometer errores, sobre todo cuando uno tiene que hacer elección, definir el valor de algunos parámetros que aparecen en las fórmulas y en las leyes constitutivas, sobre todo, ¿no? Bien, nuestro plan global entonces para lograr esos objetivos son esas unidades. Aquí tengo 9 unidades, bueno, una introducción que vamos a ver hoy día. Vamos a hablar de la estructura del macizo rocoso, comportamiento geomecánico de la matriz rocosa, el macizo rocoso. Matriz rocosas es la roca intacta, ¿no? Y vamos a hablar de las investigaciones geotécnicas. Te lo he dividido ahora en dos, voy a corregir eso en el CIS, plan global, en 2 unidades. Porque quiero hablar de investigaciones geotécnicas en campo. Va a haber una unidad 5 ahora, que no he actualizado esta listita, y una unidad 5 que va a ser investigaciones geotécnicas en laboratorio, para hablar de las 5 o 6 ensayos principales que necesitamos en el campo de la mecánica de rocas, ¿ya? Después, una vez con todo ese bagaje de las primeras 4 unidades, que se van a hacer 5 ahora, hablaremos de cómo manejamos el macizo rocoso, importante porque es esa parte de la litósfera que tenemos que aprender a usarla, tenemos que aprender a hacernos pronósticos de deformaciones y de esfuerzos cuando hacemos una intervención, cuando ponemos una parte de la litosfera en un estado de desequilibrio transitorio, si quieren ustedes, ¿no? Vamos a hablar sobre el diseño geotécnico, que sí, a mí me parece muy importante porque hay muchas nuevas tendencias en el mundo que ha evolucionado las normas y reglamentos de muchos países ya han captado todos estos adelantos y los tienen ya normados. Lamentablemente en Bolivia todavía no tenemos nada. Estamos trabajando hace un par de años a paso de tortuga lenta, los primeros capítulos de la norma geotécnica que deberíamos tener en Bolivia, pero no avanzamos mucho porque no hay interés en la gente y tampoco hay interés de las autoridades, ¿no? O sea, está ahorita paralizado el comité de redacción de normas y reglamentos para la geotecnia. Pero sí, vamos a ver acá que hace 40 años, 30, no, 90, más de 30 años, que los europeos, por ejemplo, en la Unión Europea, decidieron uniformizar totalmente todos los criterios de diseño de todos los campos que hacen a la ingeniería civil, ¿no? Construcciones, desde todo tipo de construcción, la parte estructural, la parte geotécnica, evidentemente, la parte sísmica, o sea, han integrado toda la nueva concepción de cómo se debe tratar el tema fundamental que tenemos, que se refiere a las incertidumbres que nos presenta la naturaleza. De eso vamos a hablar acá mucho. Para después entrar en estos 3 últimos capítulos a todo lo que es la aplicación de todo eso, ¿no? Para resolver problemas, ¿ya? Ok. ¿Cómo vamos a evaluar? Aquí yo estaba pensando en voz alta y estaba pensando incluso cambiar esta distribución que tenemos ahora acá, ¿ya? Para vencer la materia. Tenemos 2 exámenes parciales y normalmente se dice que el que tiene un promedio de los 2 parciales mayor a 51 vence la materia, pero aquí es importante los trabajos personales, trabajos de grupo, participación en las actividades, en prácticas que tienen que hacer personales, tal vez de grupo. Está con 15. He estado pensando, todavía no he decidido, honestamente, les voy a comunicar oportunamente si esto lo hacemos 40, 40, 20, ¿ya? Incluso en algunas universidades aquí se da más peso
la parte de trabajo de grupo, ¿no? Que es donde tienen que aprender a sistematizar, a aplicar las cosas ya a través de la resolución de problemas que se plantean y en la práctica, en la vida real, ¿no? No tiene que ser teórico. Esto vamos a ver un poco. Los que no llegan al 51% acá en este promedio, entonces dan un examen final que tendría por el momento 85% y se toma en cuenta los trabajos que han hecho durante el semestre también con 15%. ¿Ya? O sea, de hecho, si quieren ustedes, estamos calificando sobre 115%. 115 el puntaje máximo, no es 100 para nosotros, ¿no? Porque si aquí pongo 50 y aquí 15, entonces que ya no se puede más, no sé, tenemos un rendimiento relativamente bajo, les digo, ¿no? Que no me convence, aunque estamos dentro del promedio general de todas las materias, excepto este último semestre que hemos sido aún más indulgentes porque que el grado de aprobación que esté en máximo 20-30%, a mí me parece extremadamente bajo. Y eso significa que algo anda mal. Y cuando digo algo anda mal, estamos aquí bailando un tango, ¿no es verdad? Y el tango se baila entre dos. Significa estudiantes y profesor, docente. O sea, entre los dos estamos cometiendo tenemos algunas debilidades que tenemos que seguir subsanando, ¿no es verdad? O sea, aquí no se puede decir directamente el mal rendimiento, bajo grado de aprobación es debido al performance, al desempeño de los estudiantes, ¿no es verdad? Vamos a mantener lo que dice la norma ahorita, que no está tan clara en el reglamento de San Simón, pero quien tenga 51 en los dos primeros exámenes, como les he explicado hace un momento, tendría aprobada la nota. Si no, tiene derecho a hacer su examen final, ¿no es verdad? Esto del 26 puntos en los dos, en el promedio de los parciales, no estamos aplicando, porque prácticamente nosotros no tenemos examen de segunda instancia. Yo lo llamo segundo examen final, ¿no? Porque a veces hay gente que en la segunda instancia hace muy bien, se preparó muy bien y tiene un 70, un 80, pero la norma me obliga a poner 51, ¿no? Y no me parece correcto, ¿no? Si finalmente ha mostrado que tiene el dominio suficiente de la materia y está habilitado, está ya entrenado para resolver problemas, hay que tener la nota que se ganó, ¿no es verdad? Esto, por favor, es bien importante y estamos tomando en cuenta. Necesitamos una presencia de por lo menos 75% en las clases. ¿Ah? ¿Ya? Y tenemos cada sesión la lista, entonces controlamos. ¿De acuerdo? Eso es bien importante, por favor, tomen en cuenta que no es nomás inscribirse, no ir nunca a clases, no escuchar, no participar y después tener derecho a dar exámenes y qué sé yo, ¿no? Esto es bien importante, por favor, en la presencia que estamos controlando, pues el sistema nos permite además, ¿no? Y haber presentado todos, aquí voy a tener que subrayar esto, la totalidad de los trabajos personales del grupo. Y ¿saben qué? Me voy a permitir aquí subrayar esto, porque algunos no, porque aquí está en juego pues y muchos, les digo con toda honestidad, dependen de esto. Y después siguen las disposiciones estudiantiles, ¿no? Los reglamentos actuales. Las disposiciones anteriores siguen los reglamentos actuales en la materia, se seguirá el reglamento. Entonces, tenemos un reglamento y lo vamos a seguir. ¿Ya? ¿Qué bibliografía quiero que consulten? Lo principal. El Blight y de Freitas, que lo han estudiado en el curso de Geología General, y se sigue estudiando. Hay que repetir, hay que revisar, por favor, y vamos a hacer una pequeña revisión en nuestro curso, pero hay que ver los primeros 7 capítulos, ¿ya? De Blight y de Freitas, que ustedes tienen ese libro. Para ensayos laboratorio, caracterización de rocas, esta es una traducción, lamentablemente no lo tengo en PDF para enviarlos, lo tengo solamente en papel, pero son los ensayos que recomienda la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, ¿ya?
Esto eventualmente para el que quiera está a disposición para que tenga en su biblioteca. Y si alguien de ustedes tiene tiempo y se presta para escanear este libro, lo vamos a piratear, pues, para tener una copia PDF, ¿no? ¿Ya? Ingeniería Geológica es un libro muy bonito. Mire, ya tiene, entre tanto, 17 años desde su primera edición. Ingeniería Geológica de un grupo de expertos españoles. Muy bueno. Ese sí, y he visto que ya está en la, lo que ya los hemos distribuido, si no se los va a distribuir, este sí lo tenemos. Este es otro manual que está en castellano. Fíjense, he tratado de buscar las cosas que estén en castellano porque ustedes tienen esa gran deficiencia y tenemos en el colegio que no nos enseñan lo suficientemente el inglés, y en la universidad no tenemos ningún apoyo, no tenemos ningún curso, y debería haber un curso. Para mí, un par de cursos obligatorios de manejo del inglés, por lo menos técnico, ¿no es verdad? Entonces, ese libro sí está disponible y en la red, y se los va a entregar para que vayan estudiando capítulos importantes y lo tengan, además, como referencia para el futuro, ¿no es verdad? No se olviden que el ingeniero tiene que saber siempre exacta y rápidamente dónde tiene la referencia de alguna materia, algún tema que se le presente, ¿no? Lo importante es realmente en esta vida moderna, con tanta información además, pero saber exactamente dónde encuentro lo que voy a necesitar alguna vez. Es bien importante, ¿no? Y eso es ir armando ahora una buena biblioteca virtual, aunque la biblioteca física en papel sigue siendo para mí por lo menos muy importante, ¿no? Después vamos a ver que se les va a proporcionar también, a medida que vayamos avanzando, el libro sobre excavaciones superficiales o ingeniería bueno, SLOP lo traducimos como taludes, ¿no? O sea, ingeniería de excavaciones superficiales en roca, ¿no? Que es la última versión que tengo de ese manual, que es muy bueno, que originalmente fue escrito van a aprender ustedes ahora en esta clase nuevos nombres, nuevas propuestas, nueva doctrina, si quieren ustedes. Y ahí aparecen el profesor Everett Hook, que todavía vive, está con más de 90 años, vive en el Canadá ahora, en Vancouver. Escribió él por primera vez cuando estaba en los años 70. Es un sudafricano que trabajó varios años en el Colegio Imperial de Londres y escribió este libro, que después ha sido actualizado y todo por este Willy, ¿no? Y vamos a ver también de Hook and Brown. Este libro sigue siendo casi seminal, es el mejor libro que hay. Mire, ya son 35 años de la edición en español, y son más de 40 años de la edición inglesa, que se hizo también en Londres este libro. No sé si yo tengo el libro en físico, pero no sé si lo tengo en PDF, no lo tengo. Y finalmente, para fundaciones, vamos a revisar conceptos importantes en este libro también de Willy, que se llama Cimentaciones en Rocas, ¿no? O Fundaciones en Roca. Esa bibliografía, no es que tengan que leer todo eso, porque eso no es para leer y estudiar página por página, sino es la gran referencia donde más de una vez les digo, lean tal capítulo de tal libro para completar lo que se dice en la clase. Y espero que lo hagan. Eso es lo importante, ¿ya? Bien, con esa introducción vamos a entrar a tratar nuestro tema propiamente dicho. Antes quiero preguntar si tienen alguna duda o necesitan alguna aclaración sobre qué y cómo vamos a trabajar. Algo que no les decía, que vamos a hacer hincapié en que ustedes se familiaricen con algunos programas, algoritmos que tenemos disponibles para aplicarlos en este campo de la mecánica e ingeniería de rocas, ¿ya? Vamos a hacerlo. Vamos a tratar de organizarnos esta vez un poquito mejor. Seguramente va a haber un par de colegas que están en la práctica también, que puedan dar una introducción o les puedan guiar en alguna tutoría. Les vamos a poner a disposición los programas. La mayoría de los programas no tienen licencia oficial, son piratitas. Hay algunos programitas que tienen la versión estudiantil, que es de uso libre,
¿verdad? Les vamos a dar el link y para que ustedes puedan tener y instalarlos en su computadora y puedan usarlos desde luego. Mijael, usted tiene ya el link completo, ¿no? Para, si es que todavía está con nosotros, para de los programas. Sí, Doc. Sí, poco a poco los vamos. Todavía ahorita en 2 semanas no vale la pena todavía darles para que empiecen con lo general a recordar, porque tenemos que recordar muchas cosas de las materias de geotecnia anteriores, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Y vamos a darles los programas para que ustedes los vayan usando. Y ojo, hemos hecho ya la, el intento, la experiencia de en los exámenes también pedirles que apliquen los programas. ¿Ya? Pues ahora se puede, ¿no? Porque el que sea en su casa con la computadora, está haciendo su examen, tiene además la disponibilidad de tener el programa a mano, entonces hemos pedido también que se apliquen los programas. Cosas sencillas de concepto, pero que sí vale la pena evaluar además, ¿ya? O sea, esa parte es bien importante, vamos a tratar, si empezamos tempranamente, aunque a veces no se puede porque tienen que tener más antecedentes para entrar a los programas, pero tenemos que adelantarnos porque normalmente siempre nos pisa el tiempo, que falta tiempo para acabar de hacer aplicaciones, que vamos a hacer análisis, calculitos analíticos, como también con los programas que están, la mayoría están basados en elementos finitos. Algunos de ustedes todavía no han visto la materia. O sea, en el curso tengo que introducirlos un poco en elementos finitos, ¿no? De tal manera de que comprendan lo que están haciendo, porque aquí no se trata de repetir en forma acrítica sin saber cuáles son los fundamentos, cuál es la base, cuál es la teoría que se ha programado para ser resuelta con un análisis numérico, ¿no? Con métodos numéricos, ¿ya? Bien. Es el contenido de la primera unidad. Vamos a repasar un poquito, vamos a hablar de la importancia de la geotecnia, algunos conceptos básicos que sí son importantes sobre la geología en general aquí. Tal vez tendría que hablar aquí más de la geología que conceptos básicos. Hablamos de la tectónica, pero ¿sabe qué? He cambiado, estaba revisando esto con calma y más que, ¿qué es más importante para nosotros? Que lo estoy llamando aquí deriva placas, que es más importante, que es parte de la tectónica, pero es bien importante lo que se ha ido desarrollando en cómo se ha formado la Tierra y por qué tenemos mares, por qué tenemos continentes y sobre todo, eso me interesa mucho porque nos ayuda a comprender la formación de lo que es ahora la placa altiplánica. Es una teoría muy reciente, en los últimos años, diría los últimos 10 años. Tenemos que hablar de la estratigrafía, la cronoestratigrafía, algo de la paleontología, tenemos que hablar necesariamente, y sismos en Bolivia. Y la deriva de placas tiene pues que ver mucho con los sismos, ¿no? O sea que esto es un recordatorio, si quieren ustedes, a muchas cosas que han visto en el pasado y complementadas con los adelantos que se presentan últimamente y que son publicados, ¿no es verdad? Pero veamos dónde estamos, y eso me interesa. Y con esta figurita que me he permitido hacer, inspirado, debería poner acá un texto que hay muy lindo que ha escrito hace pocos años la Sociedad Real de Ingenieros de Holanda eh, para comprender lo que es la geotecnia. Es un manual de geotecnia en general, claro, mucho más dirigido a suelos, o los holandeses han sido pioneros en la mecánica del suelo y sobre todo en el manejo de suelos finos, ¿no? Granulares finos, arcillas, limos y arenas limo-arcillosas, etcétera, etcétera. Pero con esto quiero decirles que para comprender y trabajar bien la geotecnia, ¿ya? Tenemos que apoyarnos en todas las otras disciplinas que forman parte de nuestra formación como ingenieros civiles, ¿no es verdad? O sea, tengo que ver, de hecho he puesto aquí, si bien esa es la geotecnia aplicada, pero tengo aquí que ver separadamente la mecánica de suelos que hemos visto, ¿ya? Para entrar aquí vamos a entrar a la, a la
a la mecánica roca, pero fíjense ustedes que tenemos acá que conocer todo. Aquí tenemos 2 años básicos que necesito para poder hacer una buena geotecnia. Ciencia de materiales deberíamos tener, eso está un poco flaco en San Simón. En mecánica, electrónica también muy flaco, tenemos un curso que es solamente de electrónica, porque no hay nada de mecánica. Administración, presupuestos, especificaciones técnicas, creo que tenemos 1 o 2 clases aquí, no es mucho. Informática importante, análisis numérico, sistemas de información geográficas, todo lo que es las ciencias básicas, los recursos hídricos, ¿no? Hidrología, hidráulica, hidrogeología, tenemos que tener, ¿ya? Bien, y todo esto nos va a apoyar. Lo que vamos a hacer en nuestro curso ahora, para entrar después de pleno a mecánica de rocas, vamos a recordar aspectos de la geología, que está en este primer capítulo y en la segunda unidad, ¿ya? Para después entrar a trabajar en la geofísica, en los ensayos in situ y el laboratorio. No vamos a repetir los ensayos que se hacen en suelos, ¿no es verdad? Sino los que necesitamos para poder caracterizar e identificar muy bien la roca y el macizo rocoso. Para después, una vez que hemos revisado todo esto, que van a ser las 2 primeras clases, espero, bueno, 3 primeras clases por lo menos, para entrar a hablar realmente de la mecánica roca, que son la unidad 2 y 3. No, tal vez el orden que tengo de las unidades voy a tener que cambiarlo para que sea más didáctico, más comprensivo, porque para llegar a describir todo esto, en cierta medida necesito de laboratorios, ¿no? Para llegar a esto. Para después hablar, una vez con todas esas bases, más lo que conocemos de suelos, vamos a hablar de los taludes, no tanto las presas, muy poco el diseño de presas, material suelto, que es materia sujeto de una otra materia o de obras hidráulicas 2, ¿no es verdad? Vamos a hablar más detalles sobre obras subterráneas y vamos a trabajar también sobre fundaciones, algo de edificios, pero sobre todo presas y puentes. Ese es un campo muy amplio también de la aplicación que tenemos la geotecnia, pero que la geotecnia nos va a ayudar a comprender entonces y aplicar, resolver problemas que tenemos en la vida cotidiana como estudiantes, ¿de acuerdo? En este contexto vamos a hacer y definir un poco del capítulo 6, unidad 6, vamos a hablar sobre el diseño geotécnico, pero importante es comparar lo que tenemos como una superficie, una obra superficial, un puente, digamos, y un túnel. Y sus grandes diferencias, simplemente quiero mostrarles aquí las grandes diferencias que son muy claras, ¿no es verdad? Y nos vamos a referir y después van a ver con los nuevos métodos de diseño que los llamamos ahora métodos semiprobabilísticos o de las coeficientes parciales de seguridad. Lo que ustedes ya han aprendido, pero creo que no los han introducido bien al tema, porque ustedes sí aplican en hormigón armado, aplicamos, en puentes tienen que aplicar necesariamente, estamos usando la norma AASHTO y los americanos ya introdujeron el famoso sistema Load Resistant Factor Design, LRFD. Nos están acordando, ¿no? El FRD, que es un método semiprobabilístico, donde se toma en cuenta las incertidumbres que se nos presentan, ¿no es verdad? Y aquí hago hincapié en esto, y quiero mostrarles que son 2 grandes fuentes de incertidumbres que tenemos en una obra. Por una parte, el material de construcción, ¿verdad? Que en el caso de una superestructura acá, hablamos sobre todo de superestructura, es artificial, es un hormigón que lo fabricamos, se lo controlamos desde el principio, sabemos y ustedes han aprendido a calcular muy bien la dosificación que deben tener, o sea, las proporciones entre cemento, agregados gruesos, agregado fino y agua, para lograr una resistencia determinada de ese hormigón, ¿no es verdad? Una resistencia característica a los 28 días, ¿no? O sea, que es artificial y está bien definido. O sea, aquí la incertidumbre es pequeña, aunque hay incertidumbre. De eso vamos a hablar en capítulo 6. O sea, de hecho, yo soy de la escuela, yo me adscribo a la escuela donde tenemos que hacer una ingeniería que no es determinística. Nada está determinado fijo.
todo tiene una cierta incertidumbre, todo tiene una cierta probabilidad de ocurrencia. Y eso tenemos que, como ingenieros, tenerlo muy claro y saber manejar durante nuestro trabajo de diseño y construcción, de evaluación y construcción de las obras, ¿no? Bien, en el caso de una obra superficial, un puente, por ejemplo, puede ser aquí también un edificio, tengo el material bien definido. El hormigón, si es acero, es acero. Lo hemos estudiado muy bien, las incertidumbres no son muy grandes. En el caso de obras subterráneas, por ejemplo, el túnel, el terreno es natural, es lo que nos dio la naturaleza, lo que está ahí, ¿no es verdad? Y de ahí, aquí es tómalo y tómalo, no es tómalo y déjalo, no, no lo puedo cambiar, está ahí el terreno. Excepcionalmente hacemos alguna modificación para mejorar las condiciones del terreno, ¿no es verdad? Y esto tiene que ser muy bien estudiado y caracterizado. Y aquí tenemos ya una fuente de incertidumbre muy grandes, que tenemos que saber captarla, comprenderla y aplicarla correctamente en todo el proceso de diseño que vamos a hacer. La otra gran fuente de incertidumbres es las cargas de diseño. Aquí también están bien definidas a priori, aunque no tan bien les digo, porque ustedes que no sé si no han hecho la materia de puentes, que no sé si es materia optativa o es materia obligatoria. ¿Quién me puede decir? Es de mención de estructuras Inge. Ah, no, Sí, eso no es realidad. obligatoria. ¿Ve? Por ejemplo, yo soy de la opinión que puentes debería ser obligatoria. Yo la he hecho como materia obligatoria en mi carrera de ingeniería. He hecho muchos puentes porque diseñé además parte de mi proyecto de grado, mi primer grado de ingeniero fue diseñar un puente con hormigón pretensado, pero era obligatoria. Bueno, aquí no es tanto, que está muy bien definida a priori, no tanto porque, ustedes acuérdense, tenemos que definir un convoy de cargas, ¿no? Y usamos las combinaciones del convoy de cargas y usamos y hacemos las líneas de influencia. ¿Han hecho en alguna materia líneas de influencia estructural? Soy ingeniero en isostáticas y en hiperestáticas. En estructuras hiperestáticas. Sí, sí, ingeniero. Qué bien, no, o sea, tienen la idea bien clara entonces, ¿no? Que no se olviden que todo lo que hacemos en resistencia de materiales y en estructuras, hacemos simplemente con modelitos que son el modelo, que es el modelo más simple para poder describir el comportamiento, esfuerzo de formación del material, que es la ley elástica, ¿no? La ley de Hooke, ¿no? Y todo se basa en la ley de Hooke. Claro, en la mecánica del suelo, en la geotecnia, en la mecánica de rocas, tenemos que irnos más allá de la ley de Hooke, ¿no? Tenemos necesariamente que entrar también a trabajar en otros tipos de leyes constitutivas, ¿no? Bueno, pero aquí, si bien decimos muy bien definido, hay cierta incertidumbre, pero eso está totalmente consagrado, verificado, con mucho trabajo de investigación, de ensayos de laboratorio, de ensayos en situ, o sea, en prototipos con las cargas y qué sé yo, pero eso nos reduce tremendamente la incertidumbre. Aquí en obras subterráneas, por ejemplo, no, porque debemos calcular todas las solicitaciones en función del tipo de terreno que vamos a tener. De hecho, si ustedes se fijan, las dos grandes fuentes de incertidumbres que tenemos, la caracterización, el estudio adecuado del terreno. Y ojo, anótense por favor, yo tengo una nieta que está haciendo clases en la escuela virtuales como ustedes, ¿no? Y tiene un cuaderno tan bien hecho que me ha admirado. La he visto hace un par de días en su clase y usa pues, hace un cuaderno y mejor de lo que podía hacer incluso en clases, ¿no? Porque tiene el tiempo para usar colores, para subrayar, para hacer sus dibujitos bonitos. O sea, toma apuntes y en un orden tal que me ha impresionado, le digo, cómo los van entrenando, ya tiene 9 años, está en cuarto de primaria, yo creo. Pero cómo los van ya formando, pues hacen que tengan ese hábito de saber tomar apuntes, notas.
bien importante. Yo espero que ustedes también estén haciendo eso, que es bien importante, porque, verdad, las slides, las diapositivas que se van presentando son una gran ayuda para conversar con ustedes, para dialogar, que de hecho no es tan diálogo, ¿no? Es otro problema que tenemos serio. Sigue siendo todavía un monólogo que tenemos que transformarlo poco a poco a que sea un poco más diálogo. Tiene que haber más interacción entre nosotros. Pero fíjense ustedes que tanto la primera fuente de incertidumbres, que son los materiales, no se olviden que el terreno es un material de construcción, ¿no? Ya les dije, terreno es suelo granular, cuaternario, aluvional, coluvial, lo que sea, y también es roca, macizo rocoso. Terreno es todo lo que tenemos ahí en la litósfera donde nosotros trabajamos, que además no es nomás la costrita, la capita superficial de la litósfera, ¿no? Porque normalmente no llegamos pues en casos excepcionales llegamos a 1 kilómetro de profundidad, ¿no? A 1000 metros, que es el caso, por ejemplo, del túnel de aducción de Misikuni, ¿no? Donde hemos atravesado formaciones donde tenemos una cobertura, ¿no? Un encape que está alrededor, si no me equivoco, lo máximo era 1100 metros. Alguna vez cuando estemos en la materia les voy a contar lo interesante que ha sido lo que hemos podido aprender de la construcción del túnel de trasvase de Misikuni, que ahora está en pleno funcionamiento, ¿no es verdad? Tenemos agua en Misikuni. Llega a Cochabamba, llega, pero hasta ahí llegó, porque no podemos distribuirla, excepto lo poco que toma CEMAPA para distribuir en las redes existentes, en las aducciones existentes que tenemos. Después, el objetivo principal de Misikuni, que era dar agua a todo el valle, incluyendo desde Sacaba hasta Sipe, todavía esas aguas no llegan al usuario final porque nos descuidamos tremendamente en hacer las obras de aducción principales. Entonces, el agua llega hasta la central hidroeléctrica de Misikuni, ¿no? Hasta el paso, y ahí se acabó, ¿no? Recién están construyendo con un retraso tremendo, a pesar de que a tiempo se les dijo. Yo organicé seminarios, organicé reuniones para llamar la atención a las autoridades de ese mapa de la alcaldía, de la gobernación, antes de la prefectura, para que se hagan las obras de distribución del agua que íbamos a regular en la presa, en el embalse de Misikuni. No se hizo nada. Cuando la obra ya estaba en marcha y era ya algo irreversible, se les dijo, hay que empezar también con estas obras. No podemos esperar. Se acabó de construir la presa, empezó a regularse las aguas, a llenarse el embalse, y las aguas, y no se habían hecho. Recién en forma atolondrada empezaron a tratar de hacer los proyectos que ahora están en curso, están en obra, evidentemente. Hay una línea de aducción muy grande con una tubería de 1,2 metros hacia Sacaba, y también se está viendo la aducción que va a llevar las aguas hacia la zona sur de Cochabamba, que es la zona que más necesita, ¿no? A ver, si bien, disculpen que a veces yo me pierdo, pero a veces después me olvido de comentarles a ustedes. Imagínense ustedes, si algunos deben vivir en la zona sur. La zona sur paga 35 bolivianos por metro cúbico de agua. 35 bolivianos. 7 bolivianos el turril de 200 litros, ¿no es verdad? Y el precio que tenemos ahorita del agua que nos da CEMAPA por tubería, yo tengo, no tampoco de una eternidad, ¿no? Agua por tubería, digamos aquí, yo vivo cerca de la Normal Católica, en Tupuraya. Nosotros estamos pagando alrededor de 6, 8 bolivianos por metro cúbico. O sea, imagínense que la gente que tiene escasos recursos, ¿ya? Paga fácilmente 5 veces más de lo que debería pagar. Imagínense ustedes. Y todavía queremos pedirles que se laven las manos cada rato y que las medidas de seguridad y patatín patatán, ¿no es verdad? Cuando las condiciones no están dadas. Esa gente sigue sufriendo lo indecible. Y hasta ahorita, teniendo ya fuente, teniendo agua disponible, no tienen agua
buena, bonita y barata, si quieren ustedes, porque de eso se trata, ¿no? Los servicios tienen que estar en consonancia, pues, con los ingresos de la gente, ¿no? Pues la gente no puede gastar, según las estadísticas mundiales, lo que hemos usado en la evaluación de proyectos para financiamiento internacional, máximo, una familia, una unidad familiar no debe usar más de 5-8% de su ingreso mensual para cubrir el uso del agua, ¿no? Bueno, pero entonces aquí tenemos grandes incertidumbres. De hecho, aquí van a ver ustedes entonces que tenemos que hacer mucho esfuerzo y hincapié total, poner el acento y subrayar en tener una buena descripción del terreno, ¿no? Porque el terreno es material de construcción, tengo que conocerlo para ver cómo se va a comportar, cuál es su resistencia máxima, sus deformaciones, etcétera. Pero además ese mismo terreno es el que me condiciona las cargas, ¿no es verdad? O sea, tengo que conocerlo muy bien, algo que no tengo en las obras superficiales. Aunque, ojo, que el interfase entre la obra superficial, la superestructura y el terreno, o sea, las fundaciones, tienen también las características que tengo acá, que estoy anotando en un túnel, ¿no es verdad? Porque la capacidad portante y cómo voy a dimensionar una fundación dependerá, pues, no solo de la superestructura y las cargas que voy a imponer, ¿verdad? Pero sobre todo cómo va a reaccionar el terreno, donde estoy transfiriendo las cargas que tienen que ser transferidas en forma segura, cumpliendo los requisitos que tenemos de resistencia, de deformación y de durabilidad. Bueno, eso vamos a ver después, ¿ya? Bien, ¿dónde usamos estas obras civiles de infraestructura grandes? Incluyendo edificaciones que les había hablado hace un momento, ¿no es verdad? Donde tenemos que conocer muy bien el terreno y su comportamiento mecánico, ¿no? Y aquí nuevamente escribo acá lo que acabo de decirles, que los terrenos significan suelos granulares, o sea, los cuaternarios, coluviales también, y aluviales y macizos rocosos. ¿Cuáles son todas esas obras? Para que vean que aquí estamos en todo. Es decir, la ingeniería civil completita entra en lo que es el campo de la geotecnia, ¿no? Tenemos edificios. Tenemos que aprender a diseñar fundaciones. Para eso tenemos dos materias, ¿no? Para fundaciones superficiales, fundaciones 1, fundaciones profundas con pilotes, que es la materia de fundaciones 2. Otra pregunta que les hago, muchachos, señoritas. ¿Fundaciones 2 es optativa o es obligatoria? Optativo, Inge. Optativa, Inge, es de mención. Es otra barbaridad, pues. El ingeniero civil debería tener eso. Aunque ustedes sí han estudiado eso un poco en mecánica de suelos 2, ¿no? ¿O no han estudiado? El diseño o las fundaciones profundas con pilotes. Es que No no se es lo puede. mismo, Inge. En fundaciones usas programa para diseñar y calcular, en cambio en fundaciones, yo diría en suelos no tanto. Ya, es que ven, nos falta ajustar un montón de cosas. Yo no quiero decir que geotecnia y fundación mecánica suelos y de rocas, el sumum, el tutti de la ingeniería civil, no, señor, es parte necesaria para nosotros. Aquí les muestro un ejemplo. Hicimos es una losa completa de fundaciones en Santa Cruz, ¿ya? Y bueno, de ahí van a salir las columnas y qué sé yo, de acuerdo al terreno. Bueno, eso es para suelos granulares, ¿no? Granular quiere decir todo lo que es suelo propiamente dicho, ¿no? No importa el tamaño de las partículas, o sea, aquí estoy yendo desde arcilla hasta grava, ¿ya? Puentes. En puentes definitivamente. Aquí les muestro que ya está en plena ejecución, el puente o en operación, el puente Curi, un hermoso puente de 250 metros, el camino que va hacia Mizcaiquile, algunos de ustedes lo han debido conocer. Fue muy interesante la construcción de este puente, se lo hice hace unos 7, 8 años, porque nos tocó revisar y rehacer todo lo que eran las fundaciones. Hasta el momento todo funciona bien, por suerte. Incluso se tuvo que rediseñar totalmente el puente. No, yo no lo hice, fue otro colega especialista en puentes, pero fui yo en el equipo, estuve en el equipo y hicimos las fundaciones de los pilotes y de los
los estribos, ¿no? Como tal en este macizo rocoso. Es un puente muy bonito. Aquí lo ven, completito. Puente es muy bonito. Yo les digo que ese camino es muy precioso que sale del Valle Alto, pasa por Arani, se va a Vacas y sigue hacia Puente Curi, bueno, Misque y va a Iquile. Es un camino muy lindo, muy bonito. Es una obra muy bonita esta, que está ahí funcionando, que fue construido por voladuras sucesivas. Muy interesante fue ver esto. Presas. Bueno, aquí tengo que presentar necesariamente la presa de Misicuni, que está en pleno funcionamiento ahora. Este año hemos tenido rebalse, ¿no? Este año en febrero hemos tenido rebalse con sus 120 metros de altura. Es una presa de pantalla de hormigón, de gravas, ¿ya? Se la llama CFDR, ¿no? En inglés. Eso es concrete face, porque tiene una pantalla de hormigón, que es el elemento impermeabilizante, ¿no? En gravas, ¿no? En suelos que, en este caso, usaron las morrenas que había en el embalse. Es una presa muy linda, costó mucho, hubo muchos cambios. Alguna vez les voy a poder hablar algo más sobre la presa de Misicuni, que ha sido un gran éxito. Se hizo una cortina de impermeabilización muy buena, había una falla aquí cabalmente en el lecho del río. Y de hecho hemos roto esta presa, todos los paradigmas que teníamos, todos los ejemplos de infiltración, porque se ha hecho tan bien el trabajo que la infiltración con embalse lleno no llega a 18, creo que hemos llegado a menos de 20 litros por segundo de infiltración por debajo de la subfundación, subsuelo. Y normalmente se esperaba así en 120 litros segundo, ¿no? De infiltración. Aquí tengo otra presa muy bonita que es la que da agua potable a Iquile. Y es del mismo tipo, también con pantalla de hormigón, con su concrete face, dice, pantalla de hormigón. Tuvimos muchos problemas en esta presa, pero no de carácter estructural, sino simplemente el macizo rocoso muy difícil. Son rocas ordovícicas, enseguida vamos a repasar eso un poco, ¿no? Túneles, túneles, que es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Es el túnel en Cawasi, en la carretera Jaime Mendoza, en el sur de Chuquisaca, y que está entre Muyupampa, o Villa Guzmán, que se llama, y Pati, que es en Santa Cruz. O sea, prácticamente está en el límite de los departamentos. Se cambió la sección, etcétera, etcétera. Este túnel hace 4 años, o sea, 2017 todavía está, 2018, 3 años que está paralizado, no se acabó de construir, faltan 200 metros para concluirlo. Seguramente cuando hablamos de túneles tengo que mostrarles esto también. He presentado un par de congresos de esto, hemos tenido muy buenas discusiones, cómo no se deben hacer las cosas, ¿no? Que sí hemos hecho en Bolivia, ¿no? Y ese es el portal del túnel San Rafael, primer túnel carretero largo que construimos en Bolivia, en el camino de La Paz hacia Caranavi, hacia el norte, ¿no? Que tiene una longitud de 1.374 metros, es su portal, el portal lado sur, ¿no? Entramos por acá, bueno, un puente, se lo construyó el año 1995, este túnel ahorita en pleno servicio, recién se ha acondicionado sus sistemas de ventilación y sistema de iluminación, ¿ya? Tenemos también muchas excavaciones superficiales, fíjense ustedes. Aquí les presento, mire, ya hace más de un año. Voy a mejorar, yo creo, esta fotito, aunque les digo que la última vez que estuve en el proyecto de Ibirizu, hace son 3 meses, 2 meses, ¿no? Hicimos excavaciones muy importantes para tener el portal para excavar el túnel de aducción, ¿no? Aquí tenemos excavaciones importantes, significativas, excavaciones en carreteras, ¿no? Donde tenemos que estudiarlas. Tenemos, bueno, más excavaciones en carreteras. Aquí tenemos problemas acá en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Excavaciones en portales de túneles, ¿no? Como el túnel Amamora, el Tarije Bermejo, en el sur del país. Excavaciones muy grandes que se han hecho. Esta es lo llamamos el embalse Aguas Claras, que regula las aguas de la central hidroeléctrica Santa Isabel,
una cascada de aprovechamientos hidroeléctricos que se tiene en el río Paracti, ¿no? Tenemos Corani, Santa Isabel, ahora San José 1, San José 2, y pronto vendrá abajo todavía Banda Azul, y tres proyectos más van a haber en toda la cadena. Y aquí, de hecho, ya tenemos, les cuento como anécdota, si quieren ustedes, problemas serios, porque a la larga, yo soy de la opinión que parte de estas aguas, incluso del embalse de Corani, van a tener nomás que ser trasvasadas hacia el Valle Central o al Valle Alto de Cochabamba. No vamos a tener agua, vamos a necesitar agua. Y va a ser un problema serio porque ENDE está desarrollando una serie de centrales hidroeléctricas a lo largo del río Paracti, pero las cuencas altas que tenemos de la vertiente amazónica cerca de Cochabamba, esas aguas vamos a tener que trasvasarlas hacia Cochabamba, que en sí es lo que hemos hecho con Misicuni, no se olviden. En Misicuni estamos en las cuencas altas de ríos que van finalmente al río Beni, ¿no es verdad? Y son cuencas que pertenecen a otro sistema hidrográfico, pero la estamos traspasando, la estamos trayendo hacia el Valle de Cochabamba donde falta agua. Y seguramente vamos a tener lo mismo también con otras cuencas y vamos a tener que hacer trasvase de aguas superficiales hacia los valles de Cochabamba y el Valle Alto, el Valle Sacaba, Valle Central, donde nos falta agua, ¿no es verdad? Bien, aquí, ese es el embalse compensación, tenía 35.000 metros cúbicos para regular las aguas que se turbinan en la central hidroeléctrica de Santa Isabel para seguir después aquí hacia San José. Y se fijan acá, tuvimos mucho cuidado en el cálculo, y yo he participado activamente en ese proyecto, en el cálculo del gran desarenador, que me encantaría poder llevarlos y mostrarles todo esto, porque así uno entiende lo que está haciendo y para qué sirve su ingeniería, ¿no es verdad? Aquí yo tengo el río Santa Isabel, aquí tengo el río Málaga, aquí se juntan y empiezan a formar el río Paracti, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí hicimos una toma. Fíjense aquí, se ve una toma, una foto aérea muy bonita esta. Y fíjense las excavaciones superficiales que tuvimos que hacer para alojar. Y en estos valles estrechos, valles en V, que son valles muy jóvenes, que no están en su estado de equilibrio, tenemos necesariamente que hacer una serie de excavaciones. Y en formaciones rocosas geológicas que no son las mejores, pues, ¿no? Aquí teníamos silúrico, y de hecho ya ustedes han estudiado la geología, pero cuando escuchen silúrico, lo primero que tienen que hacer es que se les paren las orejas, por lo menos. Es decir, uy, aquí tengo que estudiar mucho mejor la cosa, porque las rocas silúricas son las más complejas que tenemos en Bolivia, ¿ya? Son las más complejas que necesitan una atención muy especial de parte nuestra. Aquí estamos, aquí en ingeniería sanitaria también, cabalmente, si bien aquí no veo nada, aquí están haciéndose las excavaciones para las plantas de tratamiento, que es muy grande, una de las más grandes del país, que tiene una capacidad de 1 metro cúbico por segundo de tratamiento de aguas. Va a tratar las aguas que vienen de Misuguni. Aquí tuvimos problemas, ¿no? De inestabilidad en la excavación para construir la planta y tuvo que colocarse aquí anclajes activos, ¿no es verdad? O sea que tenemos también, o sea, estamos incorporados e introducidos en todas partes, como tal. O sea, si ustedes ven entonces, les he ido mostrando la importancia que tiene para nosotros, para el país, para satisfacer las necesidades que tiene la sociedad, nuestra ingeniería y la ingeniería geotécnica como tal, ¿no es verdad? Eso es importante, estar conscientes que es, y que es mucho dinero, que tenemos que aprender a hacer las cosas en la forma más económica posible, pero cumpliendo con todas las condiciones que nos impone la seguridad de la obra como tal, ¿no? Pues las obras tienen que durar los años que tienen que durar. Pero hablemos un poquito ahora de los conceptos básicos que se refieren a la Tierra, porque acabamos de decir, nosotros estamos trabajando aquí encima de la litosfera, que es la cascarita de supónganse que la Tierra es un huevo. Es su cascarita donde estamos trabajando, ¿no es verdad? Que tenemos que
identificarla, caracterizarla y conocer y comprender cómo se comporta como tal. Y empecemos, y van a leer el capítulo 1 y 2 del Blade de Freitas, y aquí esta imagen que viene de Tarbuck, del librito de Tarbuck, que debía colocar aquí la referencia, si ustedes pueden encontrarla después si quieren estudiar un poco más, y se refiere un poco a la estructura que tiene la Tierra, ¿no es verdad? Porque de hecho es un modelo. Y aquí tenemos que, voy a hacer hincapié con ustedes y en el futuro también en la clase, en el hecho, en el sentido de que tenemos modelos, que son las aproximaciones que tenemos para describir la realidad y describir fenómenos, lo que ocurre en la realidad. Son modelos. No tengo que hacer una serie de simplificaciones incluso para que mi modelito sea manejable, sea aplicable como tal. Porque nos tenemos que preguntar cómo se logra formular la estructura de la Tierra, ¿no es verdad? Y al final decimos que hay un núcleo interno y además decimos que este núcleo, nadie ha entrado ahí, ojo, ¿eh? Por eso les digo que el modelo necesita mucha imaginación, una imaginación extraordinaria, ¿eh? Y hacer hipótesis de tal manera de que cuando se aplique todo ese modelo que haga y lo compare en su dinámica, en su cinemática, coincida el pronóstico que pueda hacer, los cálculos que pueda hacer, coincidan con las mediciones. Ojo, ahí estamos. Esa es nuestra base, ¿no es verdad? Si quieren ustedes para comprobar. Claro que toda la parte esta de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, que no la vemos tampoco, ustedes no la ven, es una lástima, nos ayuda a comprender mucho mejor esto. Pero definitivamente, cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, cómo se mueve, gira la Tierra alrededor de su eje, cosas que estamos observando, ¿no es verdad? Y ahora estamos observando muchas cosas más de la Tierra, nos inducen a pensar de que hay un núcleo que está formado por níquel y hierro, el NIFE, lo llamamos el NIFE, ¿no es verdad? Es sólido, tenía que ser sólido, y después viene concéntricamente otro núcleo, aquí parte de una esfera, si quieren ustedes, que es el núcleo externo, que también es níquel y hierro, ¿no es verdad? Bueno, y después, siguiendo hacia afuera, tenemos las diferentes capas, y arriba que nos interesa a nosotros es la litosfera, ¿no? La capita que tenemos aquí, la costra, la cascarita de la Tierra, ¿no es verdad? Y vamos entrando al centro, tenemos la astenosfera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hemos llegado a formular esta teoría? Es lo interesante. Haciendo mediciones de ondas de propagación de energía como tal. ¿De acuerdo? O sea, bien importante es esto, que tiene mucho que ver con la sismología actualmente, ¿no es verdad? Pues tenemos diferentes ondas de propagación, las ondas longitudinales, que se llaman las P, y las ondas transversales, que son las S, ¿no? Y que van a tener diferentes velocidades en función al tipo de material que se tenga, a la densidad de ese material, sobre todo, y ahí tenemos que introducir la teoría de la elasticidad, ha ayudado mucho a resolver estos problemas, ¿no es verdad? Bien, entonces, y todas estas mediciones que tenemos de los tipos de ondas nos han permitido definir, por ejemplo, que aquí tengo el núcleo externo, que tiene que ser todavía líquido, porque no tenga, aquí tengo una zona, si ven ustedes, el material sólido todavía, o sólido, o en estado líquido, pero líquido sólido, si quieren ustedes, ¿no? Como están aquí la astenosfera y el manto superior, manto inferior, donde todavía tengo propagación de ondas. De esas onditas vamos a hablar un poco después, cuando hablemos de la prospección de refracción sísmica.
ondas. Y además que han visto ustedes esto un poco en mecánica, son los dos. Ondas longitudinales, ondas transversales, y resulta que aquí hay una zona oscura, una zona de sombras, donde no tengo ondas transversales. Y de hecho sabemos nosotros, si vemos un fluido, aunque sea un fluido con densidad alta, resulta que no hay fluido en reposo, ¿no? Ustedes han estudiado la hidráulica y han visto hidrodinámica en el primer, la hidráulica 1, donde estudiamos los fluidos ideales. Y sabemos que en los fluidos no hay esfuerzos transversales, esfuerzos de corte, ¿no es verdad? Y solamente se van a presentar los esfuerzos de corte en los fluidos reales cuando está en movimiento, ¿no? O sea, debido al movimiento, debido a la gradiente de las velocidades. Mire que eso ya evolucionó totalmente el concepto del movimiento de los fluidos, sobre todo del agua, donde se ha trabajado desde los siglos XVI, XVII. La relación que hay entre el esfuerzo de corte y la gradiente de velocidades, donde encontramos un coeficiente de proporcionalidad que no es nada más que la viscosidad. De ahí sale la viscosidad, tiene su explicación, ¿no es verdad? O sea, eso es lo que tenemos que concebir nosotros y meternos en nuestra cabecita. Cómo se construye un modelo y cómo lo ajustamos a la realidad. Que esos coeficientes que, en este caso, coeficiente de relación, lo encontramos ya experimentalmente, ¿no es verdad? O sea, tenemos una estructura entonces de la Tierra, y de acuerdo a cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, se mueve alrededor su eje, tenemos además el campo gravimétrico de magnetismo natural, ¿no es verdad? De lo cual vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de mediciones de campo, porque usamos una brújula, y la brújula me da el norte magnético, no geográfico. O sea, hay una declinación determinada que tengo que tomarla en cuenta cuando hago mis cálculos y cuando hago mis mediciones. Ok, bien. Viendo toda esta Tierra, habiendo concebido por tanteo, además, ojo, porque esas distancias acá, los radios que tenemos, bueno, este radio sí de la Tierra lo conocemos más o menos, ¿no? 6.670, ¿no? Kilómetros, más o menos. Y las zonas diferentes acá, al final se la calcula haciendo toda la cinemática de la Tierra, cinemática dinámica, sin duda, y llegamos a la conclusión de que la Tierra tiene que tener una densidad promedio de 5.51 gramos centímetro cúbico para moverse como se mueve. Y ¿cómo hemos llegado a ese valorcito? Porque yo les puedo asegurar que no es nada fácil agarrar un globo terráqueo, un planeta, ponerle una balanza, sacar su peso y después agarrar y sacar su volumen con los diferentes métodos que tenemos y sacar de ahí su densidad, ¿no es verdad? Imposible, ¿no es verdad? Definitivamente imposible. O sea, todo es en forma indirecta, todo en forma inductiva. Y hemos llegado a la conclusión entonces de que las distancias y las densidades que tiene que tener el material aquí. Y así, por ejemplo, cuando hablamos de nuestra corteza terrestre, ¿ya? Es bien importante, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no? La corteza o la litosfera, la crust es la superficie totalmente externa, como tal, ¿no? Manto inferior, manto superior, y aquí están los dos. Hace rato me equivoqué. Les he dicho, bueno, ojo, además depende de la literatura y de cómo se ha sistematizado el conocimiento. Si se acuerdan, a ver, hace 5 minutos les decía, el radio de la Tierra es de 6.370. Aquí en esta gráfica aparece 6.378. Me equivoqué con 8 kilómetros. ¿No? Bueno, en este tipo de mediciones, a decir verdad, sobre eso no vamos a pelear, porque no tiene sentido, ¿no es verdad? Pero esos son más o menos los espesores de estas capas que tenemos, ¿no? Y fíjense muy bien, hace un momento también hablaba de eso con ustedes. Tengo el núcleo, que es sólido, y tenemos el núcleo exterior, que es fundido.
porque las temperaturas son tremendamente grandes, ¿no es verdad? Bien, pero todo esto, lo que nos interesa a nosotros como datos es, tenemos la isostaquia, que no lo he escrito acá, pero por favor lean nuevamente ese capítulo 1 del libro de Fleitas, que van a repasar lo que ustedes han visto hace 3 años, ya unos 3 años más o menos, en la llamada materia de geología general, que lo llaman, materia que está mal ubicada ahí al principio de los estudios que ustedes tienen. Al principio de los estudios que ustedes tienen, yo pienso que hay que darle duro a matemática, física, química, a aprender a modelar, modelación. Ahí sí deberíamos estudiar la filosofía de la ciencia, ¿no? La epistemología, por ejemplo. Ahí deberíamos comprender bien y qué hace el ingeniero, cómo construye modelos que le permiten describir razonablemente el comportamiento de la naturaleza en sus diferentes fenómenos, ¿no es verdad? Ahí es donde deberíamos formarnos, amoldar nuestra cabecita en métodos realmente científicos, el conocimiento científico como tal, porque no somos marionetas que van repitiendo alegremente las cosas. Y si nos enseñan matemáticas, un idioma tan lindo, tan profundo, que nos enseña a describir con símbolos, y después formulitas, ¿no es verdad? Fenómenos de la naturaleza, lo que observamos con el ojo. Ojo, que está bien limitado, ¿no? Porque hay una sola realidad, hay que preguntarse, y yo digo, no, hay tantas realidades como personas hay que tienen la capacidad de raciocinio, ¿no es verdad? Porque todo lo que nosotros vemos, percibimos y traducimos a través de nuestra formación, nuestra enseñanza, nuestro desarrollo, a través de los sentidos, ¿no? Lo que veo, lo que escucho, el tacto, el olfato, ¿no es verdad? O sea, tenemos pues unos sensores que me traducen la realidad y que se la interpretan en el cerebro, ¿ya? Bueno, pero igual aquí nos ponemos de acuerdo, porque si miles de entes con raciocinio finalmente llegan a la conclusión que están observando lo mismo, que están midiendo lo mismo, bueno, eso se verifica y se lo hace, es una hipótesis válida que puede ser transformada en el proceso del tiempo y de las investigaciones, ¿no? Pero nos ponemos de acuerdo. O sea, la cuestión es aquí ponerse de acuerdo en muchas cosas, ¿no es verdad? Bien. Y tenemos entonces que esta nuestra litósfera, la crust de litósfera, tiene espesores diferentes. Los continentes, tenemos debajo de los continentes, no es más de 25 a 50 kilómetros de espesor tendría, y debajo de las cordilleras tiene 60 a 70. Es cabalmente la isostaquia, que permite que esté en equilibrio toda la formación de las cordilleras que podemos tener, ¿no es verdad? O sea, tiene que haber un equilibrio. O sea, con otras palabras podemos decir que toda esta nuestra litosfera aquí está prácticamente flotando en las capas inferiores, en las capas de transición que vamos a tener, ¿no es verdad? El manto superior hacia el manto inferior. Y sí hemos visto claramente, y eso vamos a ver en nuestras rocas también, que las rocas aquí en los continentes son rocas graníticas sobre todo. Tenemos que repasar eso en la segunda unidad. Ustedes ya han aprendido eso y hemos visto, pero vamos a repasar un poco. Y donde se tiene una presencia dominante de silicio y de aluminio. Silicio y aluminio en los continentes. Entonces, a esta capita, a esa costra que tenemos acá sobre los continentes, la llamamos CIAL. De ahí viene, pues no se olvide que en cada ciencia, en cada disciplina, se introduce una serie y se define una serie de palabras, ¿no es verdad? En este caso estamos definiendo el material rocoso, las rocas que componen, el sólido que componen aquí la litosfera sería el CIAL, ¿ya? Que es silicio y aluminio. Mientras que debajo de los mares, ¿ya? Cambia esa constitución dominante, donde hay más silicio, magnesio. A eso lo llamamos cima. Lo llamamos cima, debajo de los mares, ¿ya? Y también varía la densidad. Pues grosso modo, la densidad en los continentes
está en el orden de 2,7 gramos centímetro cúbico, mientras que en los debajo de los mares tenemos una densidad un poquito mayor, que es 2,8 gramos centímetro. ¿De acuerdo? O sea, hay esa diferencia. De todas maneras, ¿por qué es tan importante tener este orden de magnitudes, por favor? Porque, lógico, sobre todo en el CIAR, que porque nosotros estamos en el CIAR, ¿no es verdad? En las rocas graníticas continentales. El peso específico es muy importante para nosotros, porque tenemos además ese famoso efecto de la fuerza de atracción, ¿no? La gravedad, que es la fuerza de atracción de dos cuerpos, ¿no? Y que me va a dar finalmente, y va a estar en función de la densidad como tal, aplicando el segundo postulado de Newton y además la fuerza de atracción, ¿no? Entre dos cuerpos que hay, y va a estar siempre alrededor de 2,7 gramos centímetros cúbicos. Que si eso lo traduzco yo a peso, que es lo que usamos nosotros en los calculitos y todo, estaríamos alrededor, traducido esto en unidades, a 2.700 kilonewtons metro cúbico, ¿no? Es lo que tenemos aquí de peso entonces, ¿ok? Bueno, en el fondo cambia la velocidad, tenemos el campito de Morovich, eso ya hemos estudiado también alguna vez. Pero veamos un poquito más esa nuestra Tierra, que estamos, como les decía, íbamos a repasar todo lo que es la parte de la geología, lo que han visto ustedes en el curso de geología general. ¿Ah? Y tenemos temperaturas aquí en los mantos, aquí, unos 2000 grados, son viscosos y están en un estado casi líquido, semilíquido, ¿no es verdad? ¿Ah? Formando el 82% del volumen de la Tierra y el 68% la masa de la Tierra. O sea, es tremendamente grande, entonces, la influencia. Ya, todas las cifras que tenemos acá son cultura general, si quieren ustedes, porque al final cuando no aplicamos esto, pues no resolver nuestros problemas, ¿no? Pero sí tenemos que comprender, mi intención es que comprendamos que tenemos un modelo, que hemos formado un modelo y hemos hecho su distribución, el tipo de materiales que tenemos y qué sé yo, en base a la aplicación de los principios básicos que adoptamos a sugerencias, si quieren ustedes, de grandes investigadores y científicos, en este caso de Newton, ¿no? De Isaac Newton, que fue el que descubrió, pues, se dio cuenta, una mente iluminada, de las que hay pocas en el mundo, en la civilización, aparecerá uno o dos cada 100 años, como ha sido Newton, como ha sido Alberto Einstein, ¿no? Oiga, entre paréntesis, a quien le interese, leyendo un libro cabalmente de geotecnia, libro reciente, encuentro una referencia sobre algo que había dicho Alberto Einstein, ¿no? El hombre que realmente revolucionó drásticamente a principios del siglo pasado la concepción que tenemos del mundo y la física, ¿no? Y muchas cosas. Y encontré ahí su bibliografía muy bien escrita, y la encontré y la estoy leyendo con mucho gusto. Y si alguien quiere leer más, conocer más de una buena, muy buena bibliografía de Einstein, escribe y dice, mándenos. Con mucho gusto les pongo a su disposición para que lea, ¿ya? Realmente una bibliografía muy linda, uno aprende mucho, conociendo cómo sintieron, cómo vivieron, cómo se comportaron, cómo llegaron a los hallazgos, esas gentes con unas mentes excepcionales, ¿no? Como fue Alberto Einstein, ¿no? O sea, me piden y yo les mando. O lo voy a poner en la red, finalmente es un archivito de 10, 15 megabytes, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos entonces ese manto superior, 650 kilómetros, ¿no? Donde están todas las actividades sísmicas. Aquí eso ya me interesa, porque nosotros estamos hablando, vamos a tener mucho que ver con los sismos, ¿no? Y las cargas dinámicas para nuestras estructuras, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí ya les repetí un poquito, ya les había hablado de qué es zona que no tiene, la sombra que no transmite ondas de corta, pues está en estado líquido, ¿no? O sea, este es un resumen entonces de todo lo que les he ido diciendo. Finalmente, entonces, veamos un poquito aún más cerquita aquí lo que tenemos, ¿no? Y lo principal es que recordemos simplemente
que tenemos la litosfera, la parte exterior, la astenosfera, que no acepta ningún tipo de esfuerzos de corte, y la mesosfera, ¿no? Y que es que todo esto es el manto que tenemos arriba, ¿no? Y la astenosfera, donde está la magma. Y nos interesa mucho esta magma porque está caliente, que llega a grandes presiones, a grandes temperaturas, y llega a salir a la superficie, empezando el ciclo de la materia, ¿no? Formándonos, de acuerdo al grado, de acuerdo a la solidificación, las rocas ígneas como tal, ¿no es verdad? Pero antes de concluir, empecé diciéndoles que fueron las propagación de las diferentes velocidades las que nos han ayudado a la gente a definir bien la estructura que debe tener la Tierra. Mire, debe tener, digo, porque se calculó, es indirecto ese cálculo, pero sabemos entonces que hay, ¿no? La litosfera, la astenosfera, finalmente el núcleo líquido, el núcleo sólido, y sí hemos podido medir. Se miden las velocidades de propagación. Y las velocidades de propagación longitudinales de presión, la forma como se va transmitiendo la energía en esos medios, y la velocidad de transversal. Y en la parte superior, piensen ustedes, y eso es importante que tengan ustedes, los rangos de estas velocidades, ¿no es verdad? Aquí el rango de la velocidad P, que ya son del upper mantle, pero fíjense, van de 2,6, más o menos, y 2,6 kilogramos. Perdón, estoy aquí. Porque esta negrito que no está bien marcado aquí, márquense, por favor, habría que poner una leyenda. Esto se refiere a la densidad. ¿Ya? Sigma. La densidad evidentemente está más o menos 2,7. Y va incrementándose, o sea, el material se va haciendo cada vez más pesado, para llegar aquí al límite del manto superior, a tener una densidad de alrededor de unos 4,5, ¿no? Mientras que la velocidad de propagación, fíjense aquí, va subiendo de 4 kilómetros segundo, y al upper mantle llega a algo más de 6 kilómetros segundo. O sea, ¿eso qué me dice? Aquí arriba en el upper mantle no puede haber, pues, velocidades de propagación más grandes que unos 6 kilómetros segundo, o sea, 6.000 metros segundo. Y esto les muestro a ustedes porque hace muchos años, cuando se hacía la geofísica para un proyecto en Miske, hicieron un estudio de refracción sísmica, me aparecían con velocidades de 11.000 metros segundo, o sea, 11 kilómetros. Yo le decía al ingeniero, que era geofísico, especialista y qué sé yo modestamente ingeniero civil solamente, y con la geotécnica, la hidráulica en mi bolsillo, le decía, algo está mal, porque esto es imposible. No, pero mire, mis cálculos. Me decía, no, sus cálculos deben estar muy bien, le decía. Entonces lo que está mal es su instrumento, ¿no es verdad? Porque es imposible que yo esté midiendo aquí una velocidad de propagación de 11 kilómetros. No puede. Si la dura, una roca ígnea muy sana, con una porosidad mínima, etcétera, etcétera, no llega a 6.000, 6.500 metros segundo. Y si es un macizo rocoso, aún mucho menos, porque tengo las discontinuidades ahí, ¿no es verdad? Tengo el fracturamiento ahí, tengo la alteración de esas rocas en la superficie. O sea, eso me es imposible. Disculpe, no puede ser, revise. Bueno, evidentemente su aparato no estaba calibrado. O sea, me estaba leyendo cualquier cosa. Y eso les cuento a ustedes porque cuando hacemos trabajos en el campo, tenemos que pensar siempre y analizar, es decir, críticamente los resultados que vamos obteniendo. No es nomás anotar cualquier disparate. Y es una recomendación a todos ustedes, cuando hacen un ejercicio y qué sé yo, comprueben, vean indirectamente, analicen sus resultados, no lo anoten como resultado y por lo tanto queda demostrado, punto. No,
Hay que hacer ese análisis lógico, crítico, de comparación, de lógica en las magnitudes. Acuerdo que usted va aprendiendo en la vida, va adquiriendo experiencia, conocimiento actualmente en este su proceso de formación. Tiene que hacer eso, ¿no? Porque, mire, el proceso de formación ahora que ustedes tienen, a lo cual están sometidos, es tremendamente importante en su vida, ¿no es verdad? Como ha sido también los 12 años de la escuela primaria y secundaria, aunque aquí en la universidad, los 5 años promedio que todo el mundo dedica un poco más, no se olviden que estamos usando, caramba, si decimos que la esperanza de vida es de 80 años, ¿de acuerdo? 80 años. 4 o 5 años son 5 o 6% de su vida que lo está gastando, que está usando muy positivamente, no es un desperdicio de ninguna manera, para consolidar sus conocimientos, ¿no? Para formarse. Y la formación tiene que ser íntegra. No se olviden eso, por favor. Pues tenemos que afianzar, cimentar sólidamente principios y valores también, ¿no? ¿Por qué estamos tan mal como país en muchos otros países? Porque se han ido disipando, desapareciendo ciertos principios y valores que antes los obteníamos mal que bien a través de las iglesias, a través de la doctrina, nosotros que nos han criado acá en Bolivia, en Sudamérica en general, en la doctrina de la Biblia, de la Iglesia Católica, sobre todo romana, que ya no es tan romana, sino es más romántica, ¿no es verdad? Ha habido mucha pérdida también de valores, pero había algo sólido ahí, ¿no? Y con los 10 mandamientos esos que son universales para mí, el primer legislador fue nomás don Moisés, que se inventó sus 10 que le dieron, dicen, unas tablas, unos pedazos de roca en la montaña y bajó con sus 10 mandamientos, pero tienen tanta verdad esos mandamientos, excepto los 2 primeros que dejo eso a la creencia de la gente, ¿no? Pero los otros 8 mandamientos son tan importantes, ¿no? Que hacen posible la convivencia, ¿no? Hasta eso se va perdiendo en una sociedad, y como la nuestra, por eso tantos feminicidios, tantas atrocidades que escuchamos, ¿no? Se va perdiendo. Pues no estamos consolidando principios y valores, ¿no? O sea, buen comportamiento, tantas cosas. Alguna vez tendremos que hablar más de eso. Ahora estamos hablando de cosas técnicas, pero tiene mucho que ver. Tienen entonces que siempre analizar los resultados que puedan tener, ¿ya? Bien. Pero ahora hablemos un poco de la deriva de placas. O sea, tenemos una bola, al final de cuentas, muy linda, ¿eh? Realmente fascinante, que hay cosas que tenemos que seguir estudiando. Y ojo, para nosotros como ingenieros, que tenemos que tener esa posición siempre crítica a las cosas. No hay nada absoluto, a decir verdad. La ciencia sigue en evolución, se sigue investigando, se van mejorando, perfeccionando las cosas. O sea que aquí no se acabó el mundo. Yo les digo esto y como anécdota, cuando empecé a organizar los laboratorios de hidráulica y de geotecnia en San Simón, tuve colegas que me decían, ¿para qué pues? Así textualmente, ¿no? Y así con desdén, con desprecio. Eso ya se ha investigado. ¿Para qué quieres laboratorios? Esa era la posición de gente que estaba en San Simón y estaba en la carrera de ingeniería civil manejando la carrera. Imagínense, tipo de gente que teníamos con un desarrollo tremendamente limitado sin comprender lo que es la ciencia y sin comprender, y eso nosotros tenemos que aprender y porque tenemos que aplicar en nuestras obras, de que tenemos siempre que cuantificar las cosas, medir. Es la única forma de tener elementos que nos permitan comparar, que nos permitan darle esa validez a las teorías que estamos aplicando. Teorías son teorías, en base a una serie de simplificaciones, una serie de sujetas además a incertidumbres, ¿no? Que tenemos que saber manejarlas correctamente. O sea, hay que medir, tenemos que medir. Y eso se hace pues en laboratorios, se tienen que tener instrumentos. Actualmente tenemos cosas muy lindas en San Simón, hasta 2 microscopios electrónicos de primera que no los estamos usando como debería ser, ¿no? Uno que está en la carrera de física en la facultad
y otro que está en la Facultad de Agronomía, ¿no? En microtecnología. Tenemos herramientas, pero no las estamos usando y hay que usarlas y hay que medir. Obra que hagamos tiene que ser auscultada, hay que incorporar, hay que dimensionar instrumentos de medición, ¿no? Transcriptores, si quieren ustedes, y medir. Y eso voy a comparar con el resultado de mis teorías, de mis modelitos, para ver si mi obra está comportando de acuerdo a lo que yo he predicho, de acuerdo a las teorías que he aplicado, ¿no es verdad? Eso es bien importante para nosotros, que tenemos que medir. No es que ya todo está hecho y todo está dicho, falta mucho por hacer. Aquí va a jugar un rol muy importante en ese. Alguna vez me ha gustado quedarme mucho tiempo hablando de la formación del universo y que todo está en cuestionamiento. Ustedes saben muy bien, hay varias teorías, hablan de que el famoso Big Bang, o sea, ese gran estallido que se lo considera como inicio de todo lo que tenemos aquí en el firmamento, ocurrió hace 4.600 millones de años, otros dicen 13.600 millones de años, en fin. Pero sí, tenemos algo concreto que vamos a revisarlo todavía hoy día, que se ha ido formando todo poco a poco, ¿no? Que era una gran nebulosa y se fue formando, se fue consolidando, se fue solidificando esas materias, en ese entonces eran simplemente elementos, y se forma finalmente la Tierra. Y tenemos finalmente, y eso nos interesa a nosotros, o sea, vamos a revisar solamente la parte que nos interesa, que es orden práctico para comprender algunos fenómenos que tenemos además y comprender mejor nuestra estratigrafía, ¿no? Pero en todo ese historial, y tenemos varios métodos además para determinar ciertas edades en millones de años, estamos hablando de escala geológica, ¿verdad? Pero resulta que hace unos 335, 340 millones de años, al final la Tierra ya formada, sólida, seguramente ya tenía su núcleo, tenía su todo, pero se deduce que era un gran continente. Había un solo continente, lo que llamamos Pangaea, y un solo océano, Pantalasa, ¿no es verdad? Que fue entonces, imagínense, hace 335 millones de años, decimos, en el periodo carbonífero. Enseguida vamos a repasar la columna cronoestratigráfica para ubicar mejor dónde está ese carbonífero, ¿ya? De hecho, ya sabemos que que es un paleozoico, pero después vamos a ver eso, ¿no? ¿De acuerdo? Veamos simplemente la escala de tiempo desde el punto de vista de cómo se ha ido formando y cómo llegamos a la estructura actual que tiene la Tierra, ¿no es verdad? O sea, era un gran continente entonces, ¿no? Y de hecho, es una capita delgada además, hemos dicho eso además, ¿no es verdad? Tenemos la litosfera, la astenosfera, o sea, y todo eso, claro, se está moviendo en esa sustancia licuosa de gran densidad, si quieren ustedes, y además a grandes temperaturas. Eso es bien importante, ¿no es verdad? ¿Ah? Entonces estaban ahí. Y empieza entonces, poco a poco, la separación. Se rompen ese gran continente que teníamos, la Pangaea, ¿no? Del Carbonífero. Y se forma de repente aquí dos grandes continentes, digamos. Al norte, lo que llamamos la Eurasia, esa es toda la teoría que se tiene, y al sur, Gondwana, ¿ya? Y tenemos la formación aquí de todo un mar entre esos dos. Esto habría ocurrido hace 200, 180 millones de años. O sea, ya estamos pasando Cenozoico, enseguida vamos a revisar eso, estamos entrando ya en nuestra escala geotécnica, ¿no? La desintegración de la Pangea, ¿verdad? Y se forma además aquí este gran mar. Y sigue todo este proceso y resulta que evidentemente tenemos una deriva, un movimiento de las placas llamadas continentales, ¿no es verdad? Para llegar finalmente a este escenario final, que es la representación actual que tenemos con las diferentes placas que forman la superficie
de la Tierra. A nosotros nos va a interesar mucho estudiar un poco, evidentemente, la placa sudamericana, la placa continental sudamericana, donde tenemos que sigue hasta el punto donde se choca bajo el mar, bajo el océano Atlántico, con la placa arábica y africana, acá, ¿no es verdad? Y aquí tenemos una subducción, ¿sí? Hay una figurita, pues lo conocen el tema, o sea, hay una placa que se está moviendo. Ojo, no se olviden que aquí en este contacto de placas aquí, submarino, digamos, bajo el mar, es donde va saliendo permanentemente la magma, va saliendo toda esa masa a gran temperatura y muy viscosa con muchos elementos y que va empujando en cierta manera las placas, ¿no es verdad? Aquí hay una fuerza tectónica muy grande. Y por otra parte, aquí también tengo yo eso, aquí tengo el contacto entre la placa del Pacífico y la placa llamada de Nazca, que es empujada y se va moviendo por debajo de la placa continental sudamericana, ¿verdad? O sea, hay movimientos de placas. Y tenemos aquí la placa de Nazca, bueno, y todo este conjunto, la subducción, la placa de Nazca y del continente sudamericano, la placa continental aquí sudamericana, es pues la causa de grandes deformaciones. Bueno, y deformación para nosotros en el ya material sólido, ¿qué significa? Almacenamiento de energía, ¿no es verdad? Estamos almacenando energía. Y almacenar esta energía se incrementa los esfuerzos y las deformaciones, porque no es nada más que eso, no es verdad, la energía, para nosotros mecánicamente hablando, es la energía unitaria que se va almacenando, digamos, en la materia aquí, ya sólida, es simplemente la superficie que encontramos en la relación de la curva de trabajo de los materiales, ¿no? Esfuerzo y deformación, nada más que eso. Y fíjense ustedes acá, vamos a tener acá, de hecho, mucha energía que se va almacenando. Lo mismo ocurre aquí al sur de Francia, de México, aquí está México, ¿no? Aquí está Yucatán, México, la placa de cocos que está empujando y se va almacenando mucha energía. Bien, y que el material resulta que tiene pues un límite para almacenar energía, como cualquier otra cosa, tiene su límite, no es infinito. Eso hay que considerar muy bien, no hay crecimiento infinito, no hay fenómenos infinitos, tiene un cierto límite. Es como el volumen de un vaso de agua, de un vaso, que tiene su volumen definido y se acabó. Usted va echando agua y resulta que llega un momento en que se llenó el vaso y cualquier cosa que incremente rebalsa, ¿verdad? Llegó a su capacidad de almacenamiento. Aquí en el caso de los sólidos, cuando llega a ese límite, no es que, como no puede almacenar más energía, porque ya no tiene capacidad de energía, simplemente libera súbitamente toda esa energía. Y eso es lo que nos causa los grandes sismos remotos. Hace poco hemos escuchado, hace un par de días, 3, 4 días, ¿no es verdad?, que ha habido un sismo tremendo muy cerca de Acapulco, que está por acá, ¿no es verdad? Y con una magnitud grande, 7,1. Y hace poco hemos escuchado, bueno, el 2010 fue cuando hubo el gran terremoto de Haití, que hasta ahorita se puede sobreponer a Haití, lamentablemente, y encima le vino otra catástrofe más tremenda, otro sismo encima, ¿no es verdad? Y además el huracán y qué sé yo. Actualmente les comunico, les digo que nuestro director de carrera, que es un gran especialista en desastres y en resiliencias y qué sé yo, está ahorita en Haití. El ingeniero Méndez está trabajando en Haití, ha ido a colaborar, a hacer el plan de reconstrucción, a redactar, a ver, a hacer el análisis de lo que ha ocurrido aquí en Haití hace poco y a poner a punto el plan de salvataje, ¿no? Por la gente, hace un destrozo tremendo, destrozado todo con sismo y con un huracán violento más, una desgracia, ¿no? Hemos tenido hace poco y aquí está Haití, ¿no es verdad?
está en el contacto de las placas. ¿De acuerdo? Aquí tengo la placa del Caribe, ¿no? Aquí tengo la otra placa del continente americano. Por aquí tenemos, ¿se acuerdan? El 1906, un gran terremoto en San Francisco que destruyó muchas cosas y se espera cualquier rato un terremoto de ese tipo también acá, ¿no? Bien, tenemos entonces definitivamente la deriva de las placas. Las placas se están moviendo y tenemos el caso, por ejemplo, de que la placa llamada arábica acá, la que da origen a la formación de los Himalayas, siguen derivando. Y esto estuvo aquí alguna vez aquí en el sur. Miren, aquí está hace unos 200 millones de años, aquí está lo que es la India actual. Está totalmente aquí en el sur. Se fue para allá. África se desprendió de Sudamérica y está en el lugar donde está ahora, ¿no es verdad? Y también se movió la placa continental que contiene ahora Sudamérica, ¿no? Donde se forma después aquí, entonces se forma el océano Atlántico, ¿de acuerdo? Bueno, y esta teoría de la deriva de placas ha sido plenamente y está demostrada porque se han analizado las rocas que corresponden a esta figura que, por ejemplo, ¿no? Que estarían en Sudamérica y en el África. Y se ha analizado su consistencia, su magnetismo, porque cuando se solidifica la lava, finalmente queda registrado ese magnetismo, porque había un campo magnético en ese entonces, ¿no? Y las rocas que te encuentro aquí en Sudamérica, las que encuentro aquí en el África, son las mismas. Las mismas, y han sido datadas en la columna cronoestratigráfica como tal. O sea, la teoría de las placas, si bien fue una teoría inicialmente, sigue siendo teoría si quiere usted, pero cada vez con mayor confirmación. Y esto propuso toda esta teoría de la deriva de las placas un ingeniero austriaco, alemán-austriaco, creo que era austriaco, Alfred Wegener, en 1908, fue el que ya propuso. Y cuando hubo unos grandes terremotos en el Japón, la verdad aquí, Japón, que está también totalmente metido en 1923, si no me equivoco, es cuando se reúnen esos países que han sido dañados, damnificados por estos sismos, estas liberaciones súbitas de energía que causan tanto daño en la superficie y tantos cambios en la superficie que se empiezan a hacer mediciones en el mundo entero, ¿no? Sobre sismicidades. Y es así como hemos empezado a reunir tanta información sobre los sismos en el mundo entero. Bueno, países más adelantados tecnológicamente y con más recursos económicos son los que han ido capitaneando esto, aunque nosotros también no nos quedamos atrás, ¿eh? Bolivia tiene un señor instituto, un observatorio del fenómeno sísmico, que es el San Calixto, fundado por los curas jesuitas, grandes científicos han tenido los jesuitas, de hace más de 100 años. San Calixto tiene mucha información de hace más de 100 años y es la referente en Bolivia. Cuando necesitemos algún dato, algunas cosas sobre el sismo, enseguida vamos a ver esto, hay que recurrir al instituto, al observatorio de San Calixto de los jesuitas. Los jesuitas no se olviden que son los curas de negro, que son el cerebro negro de la Iglesia Católica también, ¿no? Son grandes pensadores y saben tanto de teología como de ciencias. Se tienen grandes ejemplos de filósofos y geólogos jesuitas, ¿no? Que han aportado mucho a la ciencia. Entonces aquí tenemos claramente, y está mucho mejor esta figurita, entonces, aquí tengo la subducción, ¿no es verdad? Y la subducción que va hasta México, ¿no? De toda esta placa, la placa de los Cocos o la placa de Nazca, que van a ser la causa también principal de la formación de la cordillera de aquí, de nuestra cordillera del altiplano, como tal. Esa figura es mucho más explícita que la anterior, porque me da aquí claramente los límites de las diferentes placas, ¿no es verdad? Bueno, la placa sudamericana no se acaba nomás aquí, pues, donde está la costa, donde está el mar, no tiene su contacto con la placa africana como tal, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos la razón y la explicación de por qué tenemos los sismos como tal.
¿ya? Aquí puse una figura, no he puesto acá, después vamos a verla, ¿ya? Pero tenemos diferentes fenómenos. Los fenómenos principales es la subducción que tenemos acá, ¿no? Aquí tenemos entonces la placa continental, o sea, la costra continental. Aquí vamos a tener el trench, o sea, la convergencia, el contacto entre las placas. Y aquí tengo evidentemente, la subducción, en este caso, de la placa de Nazca para nosotros, ¿no es verdad? Aquí tengo la divergencia y el límite de las diferentes placas, donde hay una fuerza muy grande que las está empujando, las placas, ¿no? Y es la litosfera y la astenosfera que se están moviendo, y donde evidentemente a veces hay roturas, fallas en la litosfera que hacen de que el material candente de la astenosfera ascienda y se formen aquí los volcanes, ¿no? Y no se olviden, nosotros en Bolivia tenemos hemos tenido una gran actividad volcánica hasta no hace mucho, 10.000, 15.000, 20.000 años, que se manifiesta todavía, se manifiesta lo que es ahora actualmente el sureste o suroeste de Bolivia y Potosí. Tenemos el imponente volcán apagado de Sajama, aunque ahora tenemos en el mundo entero muchos otros componentes, volcanes que están activos, ¿no es verdad? Ok, yo les voy a proponer que nos quedemos aquí un ratito para tomar un cafecito, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Claro, Doc. 10 minutitos, está bien, para estirar los pies, para mover los pies. Y despuesito vamos a hablar un poco, que es los últimos adelantos que se tienen, la formación de la placa altiplánica, que es nueva, que recién está en plena discusión, pero nosotros la vamos a ver un poquito. Son las últimas publicaciones que se hacen en el 2015, ¿no? Muy recientes, que nos explican cómo se forma el altiplano boliviano, ¿no? Y cómo se forma lo que tenemos aquí, cordillera occidental, cordillera oriental, que sí para nosotros es bien importante para efectos prácticos de la planificación del estudio de proyectos que vamos a tener. Ok, entonces yo anoto y nos vamos a quedar 10 minutitos, nos hacemos una pausa, ¿de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Mantenemos la conexión, no cambiamos nada acá, ¿ya? Volvemos en 10 minutos.